Hola con todos, mi nombre es Michelle Pérez y hoy en Ecuador Play les traemos un caso que, además de ser triste, es altamente indignante. Está conmigo Mayra Díaz, una madre valiente que lo único que busca es justicia para su pequeña. Araceli, de 12 años, quien falleció el 18 de octubre de 2025 en el Hospital Público Vicente Corral Moscoso en Cuenca. Gracias, Mayra, por estar aquí y por tener la fortaleza de compartir tu historia. Muchas gracias y gracias a todas las personas que realmente quieren escuchar lo que está pasando dentro de instituciones públicas como los ministerios de salud, sobre todo con el Hospital Vicente Corral Moscoso de aquí de Cuenca. Vicente Corral Moscoso, discúlpeme el cambio de nombre. Bueno, Mayra, antes de iniciar con el caso, me gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo era Araceli, cómo era tu hija. Su vida, una niña muy amable, una niña que le gustaba compartir mucho lo que tenía. Hoy cumple Hoy día, viernes 30 de octubre, cumple 13 añitos. Es duro recordar cada vez que me preguntan, pero es necesario para cambiar la conciencia de muchas personas. Hoy en día la sociedad se ha vuelto tan carente de mente, tan indolente, y creo que nos hemos deshumanizado de cierta forma y pensamos que todo lo que dicen las redes sociales es verdad y no lo es. No lo es porque cuando tú vives en la realidad, sientes, palpas y es doloroso, como por ejemplo el caso de mi hija. A pesar de que ella hoy día viernes cumple sus 13 añitos, tenía toda una vida por delante. Todos hablamos de la bondad, de lo bondadoso y de lo que nos dejó a cada persona un pedacito de su corazón, de su nobleza y nos enseñó mucho el tema de compartir. A mí me deja una gran experiencia como madre y que tengo que ser mucho más amable y que su muerte haga conciencia de todos y que ya no se sigan haciendo las mismas prácticas, sino que en algo cambie la salud en este país. Al final, de pronto para muchos puede ser una más que murió, pero para mí no. Para mí es mi bandera, mi fortaleza, para gritar a que más niños no pasen lo mismo, a que más padres no sufran de la misma forma que yo sufro hoy. Era una niña, era una niña que a falta de medicamentos, de implementos, de dinero, de solvencia económica, a falta de conocimiento de algunas personas, simplemente murió y es así, parece una mentira. Yo al menos yo lo veo como una mentira todavía no lo acepto, pero sin embargo es parte de la realidad, parte de la vida y hay que continuar. Gracias por tus palabras. Y ahora volviendo al tema, cuéntanos cómo empezó todo, cómo fue que Araceli acudió al hospital.
Mi hija siempre ha sido una persona muy saludable, nunca ha tenido problemas de salud de ningún tipo. Era una mujercita robusta, gordita, porque la familia de mi esposo siempre han sido altos y robustos, y yo no le veía nada normal. El día miércoles 15 de octubre, a mi hija se levantó con un dolor de estómago y eso fue a las 10 de la mañana más o menos, pero como ella ya tenía su periodo, pensábamos que era un cólico menstrual, le dimos un analgésico, un paracetamol y no le pasaba. Llegó ya prácticamente a las 2 de la tarde, el dolor era ya insostenible. Entonces le digo, lo único que se me ocurrió en ese momento, llevémosle al hospital. En el hospital llegamos efectivamente a las 2 de la tarde y a mi hija le hacen una ecografía, exámenes de sangre, la estudian, le ponen suero, le pasan. Para ello todo le mandaron a comprar afuera y no se nos hizo complicado porque al final del día nosotros cuando vamos a un hospital o algo, siempre llevamos un guardadito de dinero para cualquier, para cualquier cosa, ¿no? Y ese día a las 4 de la tarde le dice que tiene los médicos internistas, no sé, pasantes, no sé, o sea, yo le dicen en ese momento que mi hija era lo que estaba, era constipada en términos que nosotros la gente normal o la gente que no conocemos mucho del tema de medicina o sus palabras, se llama, está estreñida. Bueno, entonces efectivamente le mandan a comprar un enema a mi esposo y se la colocan y ya hace sus necesidades, se le baja el dolor y le mandan. A las 6 de la tarde le sale del hospital. Le mandan con dos para que se haga atender en el centro de salud, en un endocrino y en nutrición, por el tema de que estaba gordita. Mayra, esto ocurrió Entonces, y bueno, ahí ¿me escuchó? eso ocurrió miércoles, Ok. el miércoles. Día jueves, ella ya me la mandan, el mismo miércoles me la envían a la casa. Y mi hija al día siguiente, bueno, dijo que va a tener un poquito de malestar, los médicos dijeron que va a tener un poquito de malestar, pero si el dolor continuaba, que regresáramos al hospital. Sí, mi hija sí tenía un poquito lo que sí le dijeron por el edema, tiene que comer suave, por un tema de digestión y todo. Efectivamente, compramos cositas como para que ella coma, porque era bien, él le gustaba comer mucho, ella gozaba comiendo. Y pasó el jueves y el día viernes, ella tenía costumbre de levantarse a las 10 11 de la mañana, porque ella entraba al colegio a la 1. Entonces, yo como mamá bien solapadora le dejaba que duerma hasta las 10 11 de la mañana. Entonces, ella se levanta, ya se levanta con un dolor de cabeza, y en el dolor de cabeza se fue incrementando porque le dimos la pastilla, el analgésico que nos mandaron el primer día, porque nos mandaron un digeril para el estómago, eso el día que salió el día miércoles, y le mandaron ibuprofeno. Entonces eso ella es lo que estaba tomando y el día viernes y ya amanece con un dolor de cabeza cada vez que se fue agudizando más y a las 12 estaba ya a pesar de haberse tomado el analgésico, estaba muy fuerte el dolor de cabeza. Y yo, como digo, los dolores de cabeza es por algo, no sé,
tenía miedo de que pronto sea una presión alta. O sea, sí me asusté porque ya de ella no aguantaba y nosotros no somos de tener dolores de cabeza. Entonces me asusté y le dije a mi esposo, vamos al hospital. Mi hija habrá llegado al hospital a la 1 de la tarde. Entra y le hacen de nuevo exámenes de sangre, una eco de nuevo, y le dicen que en la eco que ella tiene cálculos a la vesícula. Le pusieron suero, le estaban y que a mi esposo le dijeron que van a hacerle más exámenes para ya operarla. Entonces, yo en mi tonta cabeza le decía a mi amor, le digo, pero ¿por qué no le dice al médico de que busquemos otra opción, no intervenirla, busquemos otra opción? No sé, o sea, de qué forma me pueden ayudar. O sea, todavía no habíamos hablado con el médico, eso era solamente los internos que le habían dicho de lo que estaba ocurriendo o que posiblemente iban a hacer. Llegó golpe de las 5 de la tarde y dice mi esposo, dice mi hija, dice Mayra, dice, a la bebé le mandaron a hacer una tomografía de contraste. Y yo, como no se le digo, ¿y eso qué es? Me dice, más exámenes, pero no hay aquí adentro. Entonces le digo, entonces hágale, hágale, hágale. Me dice, me están mandando a un laboratorio de diagnósticos que se llama Acrópolis. Le dieron la tarjeta, todo, la ambulancia le llevó para allá, le hicieron todo. O sea, ya a las 6 de la tarde, le hacen el examen y regresa al hospital en la misma ambulancia. Y Y le dicen, tuvo un y valor. le dicen le mandaron con código QR el día, o sea, para que le entreguen un CD, algo así, le entregaron en el hospital. Todo eso está en el hospital. ¿Qué Entonces, valor económico tuvo? El valor económico. perdón, Sí, costó. eh, le, le costó, claro, nos costó $165. Y bueno, yo no sé en realidad cuánto será el costo de ese tipo de cosas porque nunca en mi familia hemos hecho ese tipo de cosas. Entonces, mi hija le hicimos hacer, pero no pensábamos que era, o sea, algo que le quemaba la piel o algo, no. Entonces, mi hija llega ya al hospital en la ambulancia y un poco enrojecida de la carita. Entonces, los médicos dicen que ha hecho una acción alérgica. Entonces le mandan enseguida a mi esposo a comprar un hidrocortisona y un anticoagulante. Entonces, y que la bebé estaba bien, que estaba muy bien y que la estaban tratando y que estaba evolucionando muy bien. Golpe de las 8 de la noche, que están esperando al especialista, pero que ella está evolucionando bien. Durante todo este proceso, ¿cómo sintió usted cómo la trataban a usted y a su hija, los médicos, los internistas? ¿Cómo sintió usted un apoyo en el hospital o no? No, porque, o sea, yo estaba acá en la casa, el que estuvo todo el tiempo es mi esposo adoraba a su hija. En un rato mi hermano es médico. En un rato mi hermano todavía no nos habían dado el tema del código QR. Nosotros avanzamos a sacar más después. Mi hermano entró a querer averiguar cómo estaba mi hija y le dijeron que no, él no tiene nada que ver aquí, que con los únicos que podían hablar era con los padres, la mamá o el papá. Entonces mi hermano o sea, como que se dijo, o sea, ¿qué está pasando? Y en ese momento mi hermano dice, no, pero si dicen que está bien, debe estar bien. Entonces, como a las 10 de la noche, mi esposo entra y le dice, doctora, ¿cómo está mi hija? Y la doctora, enfermera, no sé, pasante, tratante, no sé,
Lo único que le dijeron es que está evolucionando bien y que estaban esperando al médico especialista para que firme el tema de la cama. Yo en ese momento, o sea, mi marido dice, va, mi hija le van a subir a UCI. Y yo, si está bien, ¿por qué la van a subir a UCI? Y me dice, es que dice que acá abajo no hay la implementación porque mi hija ya estaba siendo ventilada con el oxígeno por el tema de la alergia y que le estaban monitoreando. Y que le van a subir a UCI, pero cuando ya le suben a UCI, yo, yo confié porque de pronto el hospital estaba muy lleno y que querían desalojar algunas partes para que sigan entrando niños, ¿no? Que están esperándole al médico. Mi esposo fue a averiguar en un determinado tiempo que si había camas en UCI arriba. Mi marido corrió a ver y dice sí, pero tiene que dar la orden el especialista para que la niña suba. ¿Y usted El con médico llegó a las qué hora mañana. estaba esperando al especialista? El especialista se le estuvo esperando desde que ingresó mi hija para que le dé un diagnóstico. Más o menos eso a qué hora es. Fue. Mi hija entró después de los exámenes habrá sido a las 4 de la tarde. Ok. Y ahorita Entonces, son las 11 de la noche, más o menos. 10 sí. de la noche. Entonces, mi esposo, entre que entra y sale, y yo estaba aquí en mi casa con mi bebé porque tengo un hijo de 4 años, esperando noticias de mi hija. Cuando llega el médico especialista, ya eran las de 2 a 3 de la mañana. Si no estoy mal, estaba calculando justo con el abogado. De 2 a 3 de la mañana, el médico especialista viene y le dice mi esposo, dice, pero ¿por qué la van a entubar? No entiendo. Mi esposo le dice, no, es que la niña está con un tema alérgico y si esto se le agrava, va a tener que ser entubada. Entonces, o sea, yo le escucho porque a mi esposo le dije, grábame todo para yo entender o tú me estás diciendo otra cosa, no sé. El médico entra, la revisa y le dice, no, la niña tiene que ser entubada. A mi hija la entuban a las 3:20 máximo, y a las 5 de la mañana ya estuvo muerta. Mi esposo se acerca y le pregunta que por qué murió y le dice que no sabe, que la niña ya subió así. Entonces yo me pregunto quién responde por la muerte de mi hija y que no sabe las causas de la muerte, que pudo haber sido que ella hizo trombos en los pulmones y que eso fue su causa de muerte y que tenemos que la autopsia la iba a hacer médicos forenses por el tema de que ella murió. Y yo, o sea, me quedé así como que no entiendo, no entiendo por qué, porque fue un diagnóstico el primer día, el segundo otro, y después, cuando ya estábamos cerca de enterrar a mi hija, mi marido dice, aquí tengo yo este código de QR de donde le hacen el contraste a mi hija, y mi hermano con otro médico leen y dice que ese diagnóstico dice que que ella ha tenido es un cálculo que estaba bajando desde el riñón hacia los ureteres y se había quedado ahí. Eso es lo que tenía ella. No tenía los cálculos de la vesícula. No sé de dónde sacaron que tenía cálculos de la vesícula. Y así hubiera sido que iban a operar los cálculos de la vesícula. ¿Qué cálculos se iban a abrir por abrir? Claro, al riñón en lugar de, a la vesícula en lugar del riñón.
a eso voy, o sea, yo no entiendo, o sea, no entiendo qué es lo que está pasando ahí adentro, porque los supuestos diagnósticos están dados y están dados mal. ¿Quién los leyó? ¿Por qué se tapan entre ellos? Porque el especialista dijo, la niña ya vino así, y los de abajo estaban esperando que el especialista venga. No saben diagnosticar, no saben leer, no saben leer el tema de los valores normales en un examen de sangre. La falta de conocimiento de los médicos, ¿qué está pasando? Porque si hubieran leído bien el examen de sangre del comienzo, mi hija estuviera viva. Y el La examen gente, ya le fue entregado el examen forense. ese es en el examen forense, mi hija, yo me voy a hacerle la autopsia allá arriba en Balsay. La médico forense me dijo, ¿usted es la mamá? Sí. Me dijo, venga, mi hija, su hija no tiene nada. No sé la causa de su muerte, me dijo. Macroscópicamente no, ella tiene todo bien. Y me dijo, mija, lo que sí he tenido es un cálculo grandecito bajando por los ureteres. Uno me dijo así, pero por un cálculo no se muere nadie. Yo le dije, pero el médico me dijo que de pronto había sido que tenía eh, coágulos de sangre en los pulmones por el tema de la alergia. Me queda viendo y me dice, no, mija, ella tiene bien sus pulmones. Macroscópicamente todo está bien y hoy he tenido que recoger todas las muestras para hacerla microscópicamente, pero mi hija no le garantizo de que salga algo ahí por el tema de que ella en el momento que está en el hospital le ponen los sueros y ponen cosas y ponen una y otra cosa, entonces difícilmente se puede ver, pero entiendo, ¿no? Que las cosas se den así y la médico me dijo, mi hija, yo le voy a poner y usted tiene que hacer la denuncia en fiscalía para que para que le hagan los exámenes microscópicos. Y ahí en médico forense sale su causa de muerte. Si ustedes ven aquí, a determinar. Entonces, necesariamente yo tenía que poner la denuncia para que manden los, lo que tienen ahí en la autopsia, lo que le sacaron todas las muestras para que la hagan microscópicamente y eso se demora muchos días. Mientras más me demora yo en poner la denuncia, más demorado iba a ser el tema. Entonces mandamos recién el día miércoles, creo que fue jueves, no sé, el jueves pusimos la denuncia después del entierro de mi hija. Entonces, para saber de qué murió, ¿no? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Sí, porque no entiendo. Y yo me pregunto cuántas veces no hicieron con más niños omitir, no leer bien. Entonces, sí me da mucha pena por algunas personas que sí estudian y se preparan para ejercerse el tema de la medicina, pero que no hay un especialista todo el tiempo en la zona de pediatría. Estamos, estamos
Es tanto así, mira que de pronto a mí lo que más miedo es que traten de cambiar las cosas ahí en el hospital, los datos, porque muchos amigos que tengo que son médicos me dicen, Mayra, es que para taparse la negligencia van a alterar datos, van a alterar todo lo que puedan adentro y van a decir que si es posible es tu culpa. En el momento que me dan esta hoja para que yo le saque un turno a mi hija, me dan esta hoja y aquí en la parte de aquí está cuánto de glóbulos blancos mi hija tiene elevado el primer día. Y cuando yo le doy a una amiga lo que me dieron en ese momento y mi hija ya tenía una infección muy grave porque sus glóbulos blancos ya estaban en 17.800. Al momento que ellos le envían a casa, le mandaron con analgésicos y esos analgésicos inhibieron todos los síntomas que iba presentando en el transcurso de los días. Claro, esto fue con el primer diagnóstico que le dijeron que tenía estreñimiento. Ahí omitieron, ahí omitieron y cuando de nuevo llegan por segunda vez, también volvieron a omitir, porque supongo que debió los glóbulos blancos salir muy alterados. Ellos ahí en ese momento ya tenían que haberle puesto antibiótico y no lo hicieron, no le pusieron. ¿Cuántos niños murieron así? Entonces, sí tengo miedo de que hagan cosas que no deben por taparse. Si a mí el médico me hubiera dicho, yo no soy mala, yo entiendo, yo sí entiendo. Y soy hasta incluso solidaria porque yo comprendo de que cuando tú estás trabajando bajo presión, las cosas las puedes hacer mal. Entiendo que de pronto este gobierno no tenga los recursos suficientes para que no estén los médicos correctos en su lugar, exploten a los internos de la peor forma. Entiendo porque tengo un hermano médico, pero lo que no entiendo es por qué se omiten muchas cosas. Ahora, ¿qué estamos haciendo con el internet? Mal utilizándolo, porque ahora preguntas en el internet, o sea, dolor de cabeza, ¿qué le doy? Y no estamos haciendo los protocolos que realmente se deben seguir en una institución, sobre todo en pediatría. No sé, no, hay falta de medicamentos, falta de implementos para los diagnósticos. A veces digo, quisiera entender por qué dicen una cosa y hacen otra. Me parece algo absurdo lo que hicieron reciente los médicos, pero es necesario, ¿no? Porque tuvo que morir una niña para que realmente hagan realmente las cosas bien. Yo no le tengo miedo a nada, nunca le he tenido miedo a nada. Siempre he sido una mujer que levantó mi voz, siempre. Y hoy levanto mi voz porque no quiero que más niños mueran. El dolor que uno como padre es horrible. No me gustaría que más madres sigan sufriendo. Yo creo que es necesario de que dejemos atrás ese miedo, ese egoísmo, esa poca empatía que
que los seres humanos hoy prestamos, porque hoy puedo ser yo. Aquí el tema de la salud no es cuestión de dinero, de clases sociales, eso no se ve. Y cuando alguien muere por una negligencia, no puede ser así. No, hoy fue mi hija, mañana a lo mejor usted, su hija, su padre. Es, yo quisiera entender ese tipo de cosas. Mayra, y en el transcurso de estos días, ¿el hospital ha tratado de comunicarse con usted? No, ninguna forma y lo único que sabemos es por los medios de comunicación que bajo el diario El Mercurio en las redes sociales que habían pedido que se haga una investigación interna y externa del, del hospital. De ahí acercarse a nadie, no. ¿Y la fiscalía qué le ha comentado sobre este caso? Todavía creo que estamos, el tema de la fiscalía, el abogado nos mandó unos documentos que ya habían mandado y que hemos hecho la narración de los hechos, un poco de documentos, pero todavía no, no creo que haya asignación de un juez para el tipo para el caso de mi hija. El momento en el que usted se enteró del fallecimiento de Araceli, tal vez notó algo extraño en el comportamiento de los médicos, tal vez fueron a hablar con usted o solo enviaron a enfermeras a decirle lo que ocurrió. No, el especialista salió a decirle directamente a mi esposo porque le hicieron entrar a mi esposo y para decirle que mi hija ya había fallecido. Mi esposo le dijo que por qué era la causa de la muerte y se dijo, la niña ya vino así. Mi esposo lo que supo decir aquí hubo algo extraño y que iba a denunciarles. El médico especialista le dijo, usted puede hacer lo que crea conveniente, pero es que aquí mi esposo dice debe haber cámaras, las cámaras no sirven, le dijo. Entonces, nosotros nos quedamos más consternados, más con esa duda de que si hay o no hay negligencia, pero yo sé que sí hay, yo sé que sí hay. Omitir un examen de sangre es algo obvio, yo no soy médico y al intentar que mi hermano le den una explicación y sacarlo, o sea, algo estaba pasando ahí adentro que no nos querían decir y que con decirnos que está muy bien, que está evolucionando bien, que le están monitoreando bien y que ella, porque nos salieron y nos dijeron, sabe que su hija está mal, no tenemos la implementación suficiente para poder, no hay especialistas, sáquele a su hija de aquí, busque otra manera de que su hija se ponga bien. No nos dijeron nada de eso, porque yo digo que si nos hubieran dicho, le juro, le juro que daba hasta mi vida para verla crecer a mi niña, pero no nos dijeron nada. Ellos se enfocaron más en la alergia y no se enfocaron en la infección que ella tenía. Pero este tema de la alergia, según lo que usted comenta, la médico forense le cuenta que ella no encontró ningún tipo de alergia. Macroscópicamente no se ve, pero sí puede encontrarse coágulos de sangre en los pulmones y decir que falleció por un shock anafiláctico, porque cuando, supongo, no, o sea, supongo que debe romperse algunas partes del pulmón por la fuerza que no puede ejercer el mismo aire hacia los pulmones. Se debe romper algo que la médica, cuando yo le dije lo que el médico había dicho, el especialista, que ella pudo haber hecho trombos en la parte de los pulmones y que eso
hacía que a ella le faltaba la respiración y por eso era supuestamente la causa. Entonces, o sea, yo creo que como ellos conocen más, querían echarle la culpa al contraste, al examen de tomografía de contraste, que de pronto ellos no le hicieron el antialérgico, pero hablando con otros médicos, supuestamente esos exámenes se hacen cuando las personas están bien y tienen tiempo para que se haga ese tipo de antialérgicos. En casos de emergencia, sumamente de emergencia, se hacen directamente sin esperar a que se hagan ese tipo de antialérgicos. Entonces, yo supongo que ya iba mi hija con el tema de que estaba muy mal, estaba grave, que por eso los de diagnóstico hicieron rápidamente. O sea, yo supongo eso. O sea, entonces ellos de alguna forma quieren decir que el contraste es el culpable de la muerte de mi hija. Pero mi hija ya para la hora que le hacen, ella ha estado muy grave. Entonces, pero no nos dijeron absolutamente nada para tratar nosotros de buscar una segunda opinión y de alguna forma, o sea, salvar a mi hija. Una lástima. Tu caso, Mayra, en serio lo lamento mucho. Sabemos que nada va a poder traer de vuelta a Araceli. Es una pena grande que una vida tan joven haya terminado de esa forma y que, sobre todo, que se pudo evitar. Se pudo evitar, porque estamos hablando de que el miércoles 15 de octubre es ingresada porque le duele el estómago. La mandan a su casa diciendo que es un estreñimiento, es algo normal con analgésicos, que tristemente es la misma medicación que se le entrega a la niña, es la que inhibe todos los síntomas que presenta. Y es hasta el día viernes que otra vez es ingresada porque el dolor ya no lo soporta, va a otras partes del cuerpo que ya no sabe cómo más responder. Y horas después de que el especialista nunca aparece, ya aparece solo para decir que fallece la niña, me parece algo que no tiene nombre, es indignante y no tiene nombre, porque es una niña, básicamente, era una niña que tenía un futuro por delante. Es una lástima. Eso también, eso, eh, no sé, de pronto los médicos me parece algo insólito porque el médico dice es que su hija está obesa, eso no le ayuda en nada. Y yo, en Estados Unidos todo el mundo es obeso. Entonces, si no les pasan este tipo de cosas, de pronto, como mi hija era muy alta, ella medía casi 1,60 con sus 13 añitos, medía casi 1,60 y era corpulenta, pero vuelvo y explico, la familia de mi esposo, todos son altos, mi suegra fue muy alta y también agarradita, bien agarradita. Entonces, de pronto eso también, la marginación, porque ella estaba en pediatría, una niña muy alta, que ni la camilla le daba los piecitos, los tenía afuera. Pero al final del día eso no importa, ¿no? Yo lo que digo es la carencia de conocimiento, la poca preparación. Empatía en este caso, porque por más médico que seas, no se debería tratar así a la gente, menos en un momento en el que se está tan susceptible con una hija dentro, que no se sabe qué pueda pasar. Decirnos más que nada la verdad, decirnos está mal, llegó la segunda vez está mal, señora, su niña está mal, hubiera pedido una segunda evaluación en algún otro lado. Yo tengo muchos amigos médicos, muchos, muchos. Es tanto así que después del entierro de mi hija, me tomé la molestia
de decir esto me dieron, y ayúdenme a tratar de entender, o sea, por qué mi hija murió. Y mis amigos se pusieron ahí entre ellos a estudiar el caso de mi hija y me dice, pero ella o sea, yo hoy conozco que mi hija estuvo mal desde el primer día. Yo hoy, después de haber hecho una ayuda, a pedirles a muchos amigos que me ayuden a estudiar el caso de mi hija. Y por eso me atreví a poner la denuncia en fiscalía, porque realmente uno como padre, con tanto dolor, uno no tiene cabeza para esto, o uno se deprime tanto que uno quisiera a veces ya no seguir, pero lo que más dolor y más indignación me puede dar y que yo puedo hablar y que le puede pasar a muchos niños, eso me duele más, porque al final del día haga lo que haga, acuse a quien acuse, meta preso a quien meta preso, diga lo que diga o haga lo que haga, mi hija no va a regresar. Pero si él, que si mi hija murió como una niña más y se puede levantar la voz para que no siga pasando, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque creo que la sociedad necesitamos de unos a otros para continuar. Mi hija era muy buena, era una niña tan espectacular que nadie se lo imagina. Ella se ganaba el corazoncito de cada una de las personas. Hay muchos niños de su colegio que la querían demasiado y ahora hoy están con estado de depresión por mi niña, porque sufren, lloran todos los días. Yo estoy tratando de que estos niños ya no sufran por la muerte de mi hija. Me duele. Si yo estoy mal, no me imagino la gente que estaba todos los días con ella. Entonces, para mí se hace doloroso, pero si puedo hacer algo por otras personas, lo voy a hacer. Y si tengo que revivir 1001 veces de este dolor que tengo, lo voy a hacer. Pero para que no siga pasando, para que los médicos se sigan preparando y bien, porque no puede ser posible que haya gente que esté solamente por palancas o otras cosas. Entonces no le veo conveniente y no creo que esa sea la solución. Y si el hospital ya no tiene las condiciones, simplemente cierren, pero ya no sigan haciendo daño a las demás personas. Yo creo que a pesar de que tenemos los pobres carencias de todo, no tenemos un seguro porque al final del día la mayor parte de gente no tiene trabajo estable y no tenemos posibilidades de pagar un seguro. Entonces, nos tocará hacer un esfuerzo sobrehumano y guardarnos un dinerito aparte para el tema de salud y sobre todo el tema de salud de nuestros niños. Hoy en día a mí me queda una gran experiencia de nunca más confiar en el hospital. A mí me queda esa experiencia, pero yo me pongo y me imagino y me pongo en los zapatos de otras personas y digo, si a mí no me alcanzaba el dinero, no me imagino a la gente que realmente no tiene a veces ni qué comer y que por A o B motivo la gente se enferma porque es parte de la vida, ¿no? Entonces, yo sí voy a levantar esta voz y en el nombre de mi hija, el amor que le tuvimos a mi hija, porque tienen idea, el amor, ella fue muy feliz aquí. A pesar de que teníamos carencias, pero ella fue muy feliz, o tratamos de hacerle lo más feliz. Nos deja un corazón muy dolido, pero si esa es la luz que tenemos que encender para que brillen las luces de los demás niños, entonces yo lo acepto. Yo sí acepto. Mayra, como te decía antes, sé que nada te va a devolver a Araceli, es una lástima, pero creo que con lo que nos acabas de decir, especialmente tus últimas palabras, yo creo
fielmente que Araceli está orgullosa, muy orgullosa de todo el trabajo que estás haciendo, porque no es solo por tu bienestar, sino para que ya no exista más ese tipo de dolor en las familias, que se busque, sí es verdad que los médicos sean más profesionales, los que deben serlo, porque hay otros que pues sí lo son. Entonces yo estoy segura que Araceli está muy orgullosa y en donde sea que esté, te está viendo y está orgullosa de la madre tan fuerte y valiente que tiene. De parte Muchas, De parte mía y de todos los que conformamos Ecuador Play, te queremos decir que expresar nuestras condolencias, que sepas que estamos para lo que necesitan. Espero que esta pequeña entrevista haya sido lo suficientemente poderosa como para que más gente pueda escuchar tu lucha y así puedas y dar que justicia, sobre todo y, justicia. y sobre todo que hablen, que no le tengan miedo a las represalias que puede tomar cualquier persona. Al final del día, si tomes las represalias que tome cualquier persona, no nos van a devolver a nuestros seres queridos. Y el dolor que sentimos, que no nos deprima, sino que nos hagan como una bandera para exigir lo que realmente la sociedad necesita. Muchas gracias, Mayra, por contarnos tu experiencia, por compartirnos tu dolor. Y en serio, de todo corazón, espero que se haga justicia. Y muchas gracias por... A ustedes, muchas gracias. Que tengan una linda tarde y que Dios les bendiga. Mayra, igual a ti y a tu familia.